En noviembre se cumplirá un año de que el Congreso mexicano aprobó los nuevos términos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sin embargo, los congresos de los dos países socios aún no ratifican el acuerdo. El tema es de suma importancia para la economía de nuestro país y, por tanto, para el presidente López Obrador, quien envió una carta a los congresistas de Estados Unidos para aprobar el TEMEC lo más pronto posible y aseguró que su gobierno cumplirá con mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, desde luego los salarios y la libertad sindical que preocupan a los demócratas estadounidenses. ¿El proceso electoral en Estados Unidos contamina la aprobación? ¿Cuál es la proyección de los empresarios mexicanos sobre los plazos de dicha ratificación? Acompáñenos a conversar con Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales, que junto con el gobierno mexicano impulsan la ratificación del acuerdo. Bienvenido, licenciado Eugenio Salinas, bienvenido en nombre de los que ha estado ahí al pie del cañón en toda la negociación en el cuarto de junto por parte del sector privado. Pero bueno, han pasado muchos meses. ¿Cuál es el papel que en este momento está jugando la iniciativa privada, los industriales, en la ratificación del TEMEC? Y bueno, sobre todo, ¿qué escenarios se están viendo? ¿En qué va ahorita? ¿Qué está deteniendo esta ratificación? Yo creo que es muy oportuno ahora comentar. Ha habido ahí un poquito de desesperación de lo que está sucediendo principalmente en Estados Unidos, porque como sabemos en México el tratado ya está ratificado por nuestro Senado, que ese es el procedimiento que se requería para que pueda entrar en vigor. Estamos a la espera tanto de Estados Unidos como de Canadá. Estados Unidos pues ha sufrido algunos altibajos y empantanamientos en función de las cuestiones políticas, incluyendo ahí el famoso impeachment, que está el proceso que le quieren iniciar al presidente Trump. En ese aspecto, el sector privado, después de la negociación, que como sabes, la terminamos desde finales del año pasado y donde el concepto de cuarto de junto y de asesoría del sector privado terminó para efectos de la negociación de los distintos sectores y de las posiciones que se hicieron y de aportar información para que los negociadores pudieran llegar a ese acuerdo final que se firma el 30 de noviembre pasado. Ahora, en donde estamos abocados y coadyuvando con el gobierno mexicano, con la Embajada en Estados Unidos, Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, es para lo que se llama en Estados Unidos ese cabildeo de tratar de convencer a los líderes, sobre todo por la parte demócrata, que sabemos que son los que han cuestionado algunas de las disposiciones del tratado, de la puesta en vigor, de la manera de hacer el enforcement o la ejecución del propio tratado, y es donde el sector privado, a través de una oficina que tenemos en Washington, desde principios de este año, se ha estado coadyuvando para buscar que en Estados Unidos, primero, pues no solo que entre en el análisis entre las dos cámaras y por parte del Ejecutivo que presente los elementos que puedan convencer de sus bondades del acuerdo firmado en noviembre, y que en esa forma, sobre todo, como hemos oído suficiente de parte de la líder Pelosi, de que lo someta a consideración de su Congreso, que es lo que se necesita. Eso en la parte de Estados Unidos. En Canadá, el Parlamento está ahora suspendido en función también de sus elecciones. Sabemos que allá es un proceso bastante más simple. No obstante, también se han hecho incursiones y se ha estado muy en contacto con el correspondiente sector privado canadiense para apoyar en el momento que ya ellos decidan de someterlo a su parlamento. Sí, bueno, y qué bueno que lo menciona, porque parecería que básicamente está centrada esa atención en lo que ocurre en Estados Unidos, sobre todo en un escenario restrictivo, donde parecería también que Donald Trump tiene todo para hacer un escenario de ganar-ganar. Creo que la gran situación aquí es quién asume el riesgo político de no ratificarlo. Por una parte, evidentemente, los demócratas con una visión que los puede dejar como más presidenciables al aprobarlo, y por otra parte, el hacer una victoria de esto de la Casa Blanca, creo que es el punto fundamental. ¿Cómo estamos de alguna manera también nosotros apuntalando en esa negociación, que sería lo interesante? Tocas un tema muy importante, Guillermo, efectivamente, porque el tratado es bueno y lo consideran bueno para Estados Unidos. A todas luces, entiéndase, sí. Los demócratas y los republicanos. Y la situación es que quisieran los demócratas
que sucediera su aprobación, donde seguramente el presidente Trump cantará su victoria, verá que es, como lo dijo alguna vez, el mejor tratado que ha firmado Estados Unidos, y que eso entonces no le suba sus bonos, pues como estamos viendo, con obvias razones por el hecho de que vienen elecciones pronto. Entonces, ¿es más político que económico? ¿No hay este tema que ha hablado el presidente López Obrador de factores laborales, por ejemplo, de medio ambiente? ¿Ha cumplido el gobierno mexicano? ¿O qué está faltando para ratificar el acuerdo? ¿En términos, es más político que económico? Bueno, es muy difícil que los demócratas pudieran hacer su caso o pudiesen tener elementos si no arguyen que hay unas cuestiones, y en ningún momento se han atrevido a decir ya como está es perfecto. Se debe de decir que está negociado por una administración republicana, y entonces ahora ellos quieren imprimir su sello. Y hay una cosa muy importante, Estela, que hay disposiciones en donde que los demócratas quieren asegurarse de que va a ser la ejecución y de que se van a cumplir con esas disposiciones, más que insistir en cambios, ¿no? Eugenio, de no ratificarse, porque pues no hay plazos fatales, pero bueno, o no hay un plazo definitivo, pero si no se ratifica, ¿cuál es el escenario para los industriales en el 2020? ¿Habrá alguna afectación o vamos a seguir con esta lógica de en el primer cuatrimestre fuimos el primer socio comercial, antes incluso que China? Sí, muy buena pregunta. Y primero que todo hay que reconocer y deber y decir que el tratado actual está en vigor. Realmente el costo político, el señor puede hacer muchas cosas, sabemos que ha cambiado a veces de opinión el presidente Trump. Sin embargo, cada vez el costo político y la situación, justo como la platicamos, que lo han convencido de la integración, sobre todo de cadenas de valor y de los efectos potenciales que tendrían sobre todo los distritos y los estados que realmente son sus constituentes, los partidarios, los que lo apoyan, difícilmente se atrevería a esa denuncia. En ese sentido, pues hay la certeza y seguridad de que tenemos el tratado actual, Estela, y de que seguimos con esas disposiciones. No obstante, pues todos sabemos que hay inversión esperando a una ratificación y una entrada en vigor del nuevo, sobre todo también como veíamos, hay cosas nuevas en las áreas, por ejemplo, de telecomunicaciones, del comercio electrónico, la franquicia para productos libres de arancel, todo eso que permitiría muchos nuevos negocios, y esos pues sí están esperando porque no están contemplados en el tratado actual. En esa parte yo creo que también muy importante, porque parecería que la preocupación demócrata expresada en la delegación que recientemente recibe el presidente López Obrador y por las declaraciones del canciller Ebrard va específicamente en la parte de adecuación laboral, en la reforma laboral, y sobre todo en una cuestión que ya en tiempo presente está ocurriendo, que es la vida sindical mexicana. ¿Ahí tienen alguna reflexión en torno a esto? El anexo de la parte laboral, estrictamente hablándolo, es ya un compromiso que es de poner en práctica una serie de disposiciones de las que México ya había acordado a nivel internacional, entiéndase, en la Organización Internacional del Trabajo. Era ponerlo en claro, ponerlo ya en legislación. Usted sabe un poco, saben cómo funciona a veces los organismos internacionales, las convenciones, y se acuerdan y se dan tiempos para ponerlos en vigor. Eso es lo que está pidiendo y lo que estamos haciendo. Lo estamos apoyando. Era un tema pendiente, ¿cómo se dice? Una asignatura que estaba pendiente para México de poner en práctica muchos de los compromisos que ya se tenían internacionales. Sí. Y creo que eso va en beneficio precisamente de la competitividad y de lo que todo mundo hemos estado buscando, que cada vez tengamos más y mejores puestos de trabajo y empleo y mejor pagados. México. El presidente ha hablado ya de aumento al salario mínimo del 16%, que es inédito, y además el tema de la libertad sindical. Por último, Eugenio, además de industrias clave como la automotriz, que siempre se han visto beneficiadas por estos, sí, históricamente han estado desde hace 25 años beneficiadas, ¿qué otros, ante una virtual ratificación, porque tendrá que ocurrir, sí, más allá de las elecciones, ¿cuáles otras industrias se van a hacer sólidas con este nuevo TEMEC? Muy interesante, y por ejemplo afloraron, yo sé que fue una perturbación ahí para el comercio cuando tuvimos aquella famosa sección 232
contra el aluminio y contra el acero, pero de alguna manera está dejando unas oportunidades porque también hay unos acomodos en las reglas de origen en productos y bienes que usan aluminio y acero, que va a haber oportunidades ahí para verlo. No se diga en la industria también porque hay bastantes modificaciones. Como dices, nada más se hablaba mucho de aquella regla de origen en la automotriz, pero sin embargo también en la parte de los textiles y de las prendas de vestir, y va a haber también oportunidades porque permite que haya más integración de cadenas de valor. La industria petroquímica y química también, esa trabajó muy de la mano las industrias de los 3 países, liderada, la verdad, en mucho por la industria mexicana, para mayor integración y de esa manera, como se dice, hacer lo que más conviene en uno, importarlo o exportarlo hacia el otro país y hacer de productos. Y las áreas nuevas, Estela, te comentaba, lo del e-commerce, pues es una cosa nueva. Ya vemos ahora que está tan nuevo y tan interesante que ahora hasta quieren ponerle impuestos y tasar a esas industrias. Va a ser unas industrias que van a incrementar sustancialmente entre los 3 países. El comercio transfronterizo que pueda haber de lo que le llamamos, por ejemplo, servicios también médicos, los servicios digitales que hay y, por supuesto, y no podemos dejar de tocar, aunque comentaste lo de la industria automotriz, da unas grandes oportunidades ahora sí bajando al otro nivel, abajo de las armadoras, que es la industria de autopartes. Claro. Habíamos dejado todo lo electrónico y muchas cuestiones de fabricarlas en Asia. Ahora, y me consta ahí ya de algunos empresarios que están buscando las oportunidades para poder cumplir con las nuevas reglas de origen, empezar a traer procesos a México, sobre todo en la parte. Ahora los coches modernos comparados con los de mi tiempo ya es un buen porcentaje de electrónica. Mencionaba a Guillermo el sector textil y el presidente López Obrador el 7 de octubre justamente anunció apoyos a este sector y al del calzado, en fin. Un comentario final, ¿cómo ves este escenario, Guillermo? Solamente tener claro si existe verdaderamente una frontera limitante ya para la fecha de aprobación, porque parecería que esto, si se va más allá al próximo año, en el escenario del posible impeachment que tienen los demócratas en contra del presidente republicano, ¿qué es lo que se prevé en los tiempos y cómo van en este grado la negociación como para poder decir lo que se planteaba en algún momento, que se dará antes del Thanksgiving, no del Día de Gracias? Así es. Pero no hay plazos fatales, ¿o sí? Exactamente, lo dijiste correcto. No hay unos plazos fatales. Les decía, está en vigor el tratado actual en todas sus disposiciones, por así llamarlo. Seguimos manejando el comercio que, como ustedes saben, es libre de arancel, que por cierto fue un gran logro de la negociación, que no se mueven los aranceles de ninguna manera. Y lo único que comentábamos, Guillermo, pues es el tema de que esto se empantane o, como decimos, que entre al proceso político y que eso empiece a provocar que haya pronunciamientos y todo. Donde tenemos la ventaja es, les decía hace un momento, creo que el costo político, y más el que aprendió cuando lo trató de hacer hace 2 años y medio de la famosa denuncia del tratado, no se atreva a hacerlo, a pedirle al presidente Trump. Y no nomás eso, quiero decirte que hay otra tranquilidad y que manda también unas señales. Por supuesto que no nomás nos preocupamos cuando supimos de aquella carta que estuvo a punto de firmar de denuncia, sino que nos ocupamos en pedir opiniones y hay una gran mayoría de las opiniones de abogados estadounidenses de que ni siquiera tiene él las facultades para hacerlo por sí solo. No quisiéramos que lo probemos, pero hasta eso nos da también de certidumbre. Será un buen escenario. Eugenio Salinas, muchísimas gracias. Qué amables a ustedes. Guillermo de Loya, muchas gracias. Gracias, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.